Bueno, hay mucha tensión con esta disposición del IPS porque va a generar muchos comentarios y sobre todo mucha polémica. Nuevamente se establecen los exámenes médicos para nuevos asegurados que ingresen a este seguro social. Y esto prácticamente, según lo que logramos entrever, es una medida para evitar los seguros de favor. Es decir, la gente que es asegurada debido a que tiene algún tipo de enfermedad catastrófica prácticamente. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Cada nuevo funcionario, en este caso, va a tener que someterse a un examen médico con varias pruebas. En caso de que este funcionario no sea apto para el tipo de trabajo, no va a poder ser admitido. Ahora la pregunta es, Carlos, en este caso, ¿quién decide? En un principio, IPS establece esta medida, pero por otro lado, si el empleador decide contratar a esta persona, es por una decisión propia. Totalmente. Evidentemente una decisión controvertida y te aseguro que en más de un caso va a terminar en tribunales, judicializándose. Porque si yo, empleador, decido contratar a fulano de tal, independientemente de la condición previa que tenga, porque me es una mano de obra útil, debería de aceptar. Esa es la premisa. Muy interesante el debate, pero sí va a judicializarse, presumo, más de un caso. Exactamente. Y vamos a compartir también con ustedes el documento que muestra los requisitos en cuanto a cuál es el tipo de examen que se requiere en este caso. Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglamentaciones en materia de seguridad, dice higiene, medicina y trabajo, el examen médico admisional comprenderá para todos los trabajadores. 1. Examen clínico profesional médico. Siguiente punto, dice examen de sangre, hemograma completo, radiografía de tórax, electrocardiograma, orina simple. El médico del trabajo de la empresa, además de los exámenes laboratoriales mencionados en el inciso B, podrá solicitar según su criterio médico otros acorde al puesto y los riesgos que involucren la actividad laboral. Y acá viene, Carlos, un poco el mecanismo para ver cómo detectar a una persona no apta. Si una persona con algún tipo de discapacidad es contratada para un puesto que, por ejemplo, no puede desempeñar, ¿quién se hace responsable de ese documento? El médico. El médico va a determinar si es apto o no es apto para este puesto en particular. Establece qué tipo de enfermedades, por ahí uno no sabe que tenía esa condición y es detectada, por ejemplo, esa condición en ese chequeo. Claro, lo que dice el IPS es que esta medida es para prever qué tipo de atención van a requerir los asegurados y que de ninguna manera es una medida discriminativa. Ahora queda por reglamentar quién va a decidir la aptitud o no de un trabajador. Tiene que ser una junta médica, en el caso extremo, tiene que ser una junta médica. Y esto se tiene que decidir justamente en cuanto a los reglamentos en el Ministerio del Trabajo con la participación de Salud Pública, el IPS, gremios de trabajadores y también de empleados. Pero escuchemos más detalles acerca de esta nueva disposición. El trabajador que tiene algún tipo de anomalía o presenta algún tipo de enfermedad de base, ¿cómo cambia la cobertura en ese caso? Esto no va a ser discriminatorio. Nosotros no buscamos cerrar la puerta a los trabajadores. La idea es que efectivamente ingrese la gente que está sana y que pueda prestar, no es sana, mentira, para que no se tergiverse eso, pero que esté apta para la realización del trabajo en específico, ¿verdad? Ese es el quid de la cuestión, que la persona pueda realizar ese trabajo, pueda cumplir ese contrato laboral. Ahora, ¿quién determina la aptitud sería el que contrata o el IPS? Bueno, eso va a reglamentarse, no va a ser el IPS porque obviamente va a depender de un examen médico admisional, va a ser revisado por un médico, pero eso se va a reglamentar, todavía no está definido. La idea es tratar de llegar a la aplicación y de tener esta exigencia como para poder ingresar al instituto. Una vez que eso se vaya clarificando, en el Consejo se había discutido en un momento dado que la gente que tiene enfermedades de base como diabetes o cáncer eventualmente puedan pagar un adicional al seguro. ¿Eso se prevé en esta resolución? No, en ningún lado de la resolución, que te voy a facilitar una copia, no habla de ningún tipo de incremento, no habla de ningún tipo de discriminación por patologías de base. Bueno, en algún momento dado, este fue un tema discutido en el Consejo del IPS, que las personas que ingresan
y que tienen enfermedades catastróficas lleguen a pagar un poco más. Bueno, lo que dice la directora de Relaciones Interinstitucionales del IPS es que por el momento no, esto no se va a aplicar y de hecho que este examen todavía no va a entrar en vigencia sino hasta que culmine el periodo de reglamentación para los nuevos asegurados. Tenemos las placas nuevamente para ver un poco en qué consiste, cuál es el examen médico que se va a pedir a los usuarios, a los nuevos asegurados en principio. No hay fecha, no hay fecha. Lo que dice el IPS es que primero se va a reglamentar esto a través de Ministerio de Trabajo en conversación con Salud Pública, IPS y gremios de trabajadores. Bueno, este es el examen clínico. El segundo punto nos detalla qué puede pedir este examen médico. Hemograma completo, eritrosedimentación, perfil lipídico, o sea, lo básico para saber cómo nos encontramos en cuanto a triglicéridos, nivel de colesterol, todo eso, ¿no? Ácido úrico, colesterol. Ahí se agrega esto. Después tenés radiografía de tórax. Sí, electrocardiograma, orina simple. Y el punto B dice que el médico puede ser, en caso de que detecte acá alguna anomalía, porque estos exámenes primarios pueden dar algunos indicios de otras enfermedades como diabetes, cáncer, por ejemplo, el médico puede pedir otros exámenes especializados para ver si es que se tiene o no algún tipo de enfermedad catastrófica. Y el punto 3 nos da más detalles también de lo que dice esta resolución que fue emitida hoy por el IPS, hace pocos días en realidad, y que va a entrar en vigencia dentro de poco tiempo. Y lo que conversamos acá con Carlos es que finalmente, ¿es o no una medida discriminatoria? El IPS dice que no, pero si el empleador decide contratar a una persona, es porque teóricamente es idónea para el cargo. Pero ahora una junta va a determinar, y el médico en este caso va a determinar si es apto o no para el cargo en el cual va a ser contratado. Ahora, esas juntas, todos sabemos, son juntas que se realizan, si bien con frecuencia hay miles de casos que atienden y por lo general la respuesta y la conformación de las mismas no es tan rápida. Eso no se da de una manera tan efectiva. Hay quienes esperan inclusive meses y hasta años para poder lograr un resultado de una junta médica del Instituto de Previsión Social. ¿Será que va a cambiar ese ritmo de trabajo? ¿Va a ser más ágil la conformación de esas juntas como para poder hacer todas las determinaciones punto por punto, paso por paso de los empleados, los funcionarios van a ingresar? El tema es que los casos de seguros de favor, personas que son contratadas simbólicamente para que puedan acceder a los beneficios del IPS, son, dicen las autoridades, casos que están desangrando la provisional porque requieren de un monto muy importante. Ahora la pregunta, Aníbal, es, ¿esta medida puede evitar los casos de seguros de favor? A mí me resulta discriminatoria. Totalmente, me parece una discriminación. A mí también me resulta discriminatoria esta normativa, pero seguro de favor. Porque, ¿cuál es la condición para que uno reciba los beneficios del IPS? ¿Cuál es? Ser trabajador y aportar. Hay un solo requisito, aportar. Sí. Y si esa persona aporta, ¿cumpliste con ese requisito? Totalmente. Bueno, gracias, Juan. Gracias, Mercedes. Vamos a abordar la reglamentación de esta nueva medida.